En un viejo libro, datado en 1903, que la familia Rosado ha heredado generación tras generación, se recogen algunas notas sobre la técnica de la filigrana, fotografías y diferentes dibujos de modelos de orfebrería hechos en la villa cacereña de Ceclavín. Aunque la filigrana se ha utilizado normalmente para la fabricación de gargantillas, pendientes y otras joyas que enriquecen la indumentaria tradicional femenina, también se han hecho con esta técnica diferentes objetos ornamentales y decorativos. Domingo Rosado es el último eslabón de una larga saga familiar de orfebres de la filigrana y el único que ha vuelto a retomar esta actividad que, hasta hace 40 años, daba trabajo a 17 talleres en Ceclavín. Cualquier obra que este artesano quiera emprender comienza siempre por torcer 2 o más hilos de plata según el modelo a realizar. Frotando los finos hilos entre 2 maderas duras, Domingo da forma a la filigrana, pero tiene que tener mucho cuidado para no enrollarlo más de la cuenta, pues se partiría. Esta torsión debe tener su punto justo. Listo. Ya está aquí la filigrana hecha. Una vez enrollado el cable, los 2 hilos de plata, pues ahora se va a aplastar para que quede liso, para hacer luego el llenado y todo. En una pequeña laminadora eléctrica, en la que se puede regular la separación de los rodillos, Domingo alisa la filigrana al grueso deseado. Antaño, este trabajo se hacía golpeando con un martillo, pacientemente, la filigrana a lo largo. El hilo resultante del proceso de laminación servirá para hacer el armazón de las flores, trabajo este en el que a Domingo le ayuda su madre. Para hacer las flores de las piezas, Julia enrolla la filigrana en la vitola, que es una varilla con diferentes escalas de medidas que le facilita marcar en el hilo las piernas o puntos de referencia. Ahora ya se cortan, unas son de 6 piernas, otras de 8, eso ya da las piernas que se quieran hacer la flor. La pinza es una herramienta indispensable para este trabajo y Julia la maneja con destreza para formar el peine. Es un oficio casi más de mujeres que de hombres. El hombre era entonces para estirar la plata, que aquí ahora ya nos la mandan con el tomo que queremos, pero antes no. Antes había que fundirla, había que, de cubiertos viejos, de cosas viejas, se fundía. Julia Poza ha enseñado este trabajo a su hijo y aunque solo lo practica ocasionalmente, no ha perdido la habilidad en sus manos. Hombre, es que son muchos años. Son muchos años, porque es que nosotros nacimos y ya nacimos con en estos talleres. Y desde pequeñina son muchos años. Ahora estoy mojando las piezas, estas que he acabado, para soldarlas. Esto es soldadura de plata, se le echa un poquitín por encima, como está mojada se queda ahí, y ahora se le dará con fuego y quedará hecha una pieza, para luego rellenarla de filigrana. Con la punta de la pinza, Domingo enrolla la filigrana. Las piezas resultantes le servirán para rellenar todos los vanos del armazón de la flor. Hay diferentes tipos de relleno: tupido, espina de pez, calao, y se utilizan según los modelos de piezas a fabricar.
Cuando las flores están rellenas, nuestro amigo el artesano las moja en agua para que el polvo de soldadura se adhiera a la pieza. Después, con un fuego suave, procede a soldar todas las piezas que forman la flor. Una vez que el relleno ha quedado soldado al armazón de la flor, Domingo debe darle la forma cóncava a la pieza. Para ello la golpea con diferentes embutideras en el molde de embutir. Hay que ir embutiéndolo poco a poco, porque si no la pieza se puede abrir. A medida que la pieza va tomando la forma definitiva, Domingo la pasa a los agujeros más pequeños del molde. Cuando tiene dos medias bolas iguales, el orfebre de Ceclavín las une entre sí y tras fijar con agua el polvo de plata, las suelda con un fuego suave que no llegue a fundir el trabajo realizado. Ahora vamos a sacar chapitas pequeñas de esta plancha de plata fina con la ayuda del plomo, de este punzón y del martillo para adornar luego la bola del pendiente, para ponerle unas piececitas de plata encima. Con un sacabocados el artesano corta unos pequeños círculos de plata. Luego, como en todos los procesos anteriores, unos polvos de plata facilitarán la soldadura. Ahora, Domingo va a hacer unas bolas de oro para los pendientes. Con el sacabocados corta círculos de chapa a la medida deseada. La diferencia, aparte del precio, así para trabajarlo, es que el oro es más duro, bastante más duro. Luego, en el molde de embutir, les va dando la forma semiesférica a las piezas con las embutideras. Bueno, una vez hecha la media bola, le hemos soldado la parte de arriba, que es donde va a ir el hueco. Y ahora, con estos redondeles que los hemos sacado de aquí, de un muelle, y los pequeñitos son de oro, pues con estos vamos a adornar la media bola. Ya están terminadas las diferentes piezas que componen un colgante. Solo falta hacer los agujeros para engarzar unas piezas con otras. De aquellos trabajos realizados en otros tiempos por los oribes extremeños, entre los que destacaban las joyas y objetos artísticos de carácter religioso, se ha recuperado hoy una refinada orfebrería tradicional. Julia Poza y Domingo Rosado han vuelto a dar actividad a unas herramientas que hace 40 años se detuvieron. La experiencia y la memoria han servido para recuperar este trabajo tradicional de la filigrana en Ceclavín. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.